Psicólogo por la UAI, doctor en psicología por la UCES y psicoterapeuta en la práctica privada. Es profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y docente adjunto e investigador universitario. Durante 15 años, desde 1990 al 2004, fue editor de la revista argentina de Psicología Paranormal y desde 2006 del boletín electrónico Sí. Entre 1994 fue coordinador y desde 2004 presidente del Instituto de Psicología Paranormal, asociación civil y del sitio Agencia Latinoamericana de Información Sí. Fue presidente de la Parapsychological Association. Es autor de 12 libros, entre los cuales se destacan El último abrazo de despedida, Experiencias paranormales en enfermeras, por la editorial Luciérnaga en el año 2019, y Neurociencias en la frontera de lo paranormal, por la editorial Kier en el año 2019. Os dejamos con su conferencia Experiencias paranormales de enfermeras. Hola, ante todo, muy buenas tardes. Aquí en Buenos Aires, todavía bajo situación de cuarentena a causa de la pandemia. Y bueno, en principio un enorme placer para mí tener la posibilidad de exponer sobre este tema, puesto que, bueno, aquí son las 16 horas, en España las 21. Y básicamente la intención de esta presentación tiene que ver con la posibilidad de exponer sobre una temática acerca de la cual hemos estado trabajando en los últimos años. Yo soy autor de un libro muy reciente que ha sido publicado el año pasado por la editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, que es este título. Se llama El último abrazo de despedida, es Experiencias paranormales de enfermeras. Este libro, afortunadamente, ha tenido muy buena repercusión, sobre todo en España. Aquí no ha llegado todavía, pero al menos es una buena posibilidad para exponer acerca de una temática que se conoce relativamente poco, aunque en realidad es casi tan antigua como la parapsicología misma, y que tiene que ver con aspectos que involucran el ámbito en donde cierto tipo de experiencias paranormales ocurren. Básicamente, este estudio comenzó a partir de la inquietud de una estudiante mía en la universidad donde yo dicto clases, en la Facultad de Psicología, en virtud de lo cual ella me informó en relación con cierto tipo de episodios anómalos, paranormales, apariciones, voces que se escuchan, ruidos extraños, llantos, movimientos de objetos, timbres que suenan en forma inexplicable, coincidencias asombrosas. Y este tipo de episodios en realidad nos motivó a la producción de una tesis de grado con la cual se graduó exitosamente. Y por supuesto yo continué el trabajo de investigación llevando a cabo una serie de entrevistas sobre todo a enfermeras, pero también la extendí, aunque mínimamente, a médicos, personal de limpieza, asilos de ancianos, neurogeriátricos, en fin, a todo el ámbito de la salud. Y de hecho, bueno, colegas en otros países incluso intentaron iniciar, un poco a causa del libro y de la repercusión de este tema, acerca del cual publicamos varios artículos en revistas de enfermería, en revistas en inglés, y hay, bueno, de hecho, una versión en portugués y en inglés publicadas acerca de esto. Lo cierto es que la repercusión en torno a episodios anómalos paranormales que ocurren en ámbitos hospitalarios alcanzó una repercusión francamente sorprendente para nosotros y particularmente para el equipo de trabajo que me acompañó, entrevistando enfermeras y haciendo contactos, porque por supuesto este tipo de eventos y fenómenos no suelen ser, digamos, confesados abiertamente por el personal de enfermería, a pesar de que ocasionalmente muchas de ellas aparecen interesadas en estos temas. Y de hecho, bueno, hay una serie de experiencias que me han resultado sumamente interesantes que por supuesto me gustaría compartir. Yo por lo general uso un PowerPoint. En esta ocasión me pareció más
coloquial y más informal la posibilidad de exponer algunos de estos casos sorprendentes y evitar, de todas maneras, cuestiones demasiado técnicas. De todas maneras, estos trabajos fueron presentados bajo la modalidad de pósteres, en simposios, congresos, jornadas y una cantidad de eventos. En todos ellos, por supuesto, sobre todo en aquellos que estaban asociados a la enfermería, resultaron sumamente atractivos. Y una de las características que más me sorprendió es sobre todo el hecho de que, en general, en el ámbito de la enfermería ha habido relativamente poca capacidad de asombro, sobre todo porque para el ámbito de la enfermería, y sobre todo particularmente en el ámbito hospitalario, este tipo de experiencias no son tan asombrosas ni paranormales, si bien, por supuesto, y esto es algo que aparece en nuestro estudio de encuesta, acerca de la cual voy a referirme, en general tiende a haber un asombro inicial por parte, sobre todo, de enfermeras más jóvenes, en tanto que las enfermeras más veteranas, o las que tienen mayor experiencia, o las que han tenido, ya sea de oficio o academizadas, o sea, que han estudiado enfermería en ámbitos universitarios, en general, aunque tienden a ser un poco más escépticas, reconocen, sobre todo a partir de las experiencias quizá de sus padres, que han sido enfermeros a su vez, o de otros colegas, ¿no? Y esto también formó parte del estudio, comenzamos a notar que en esta comunidad existe una aceptación, digamos, bastante prominente en cuanto a cierto tipo de episodios que podrían ser calificados como paranormales y sobre todo involucran cuestiones de carácter espiritual. De hecho, en el ámbito de la enfermería es muy común las prácticas en las cuales muchas enfermeras incluso utilizan técnicas alternativas como Reiki o imposición de manos u otros tipos de procedimientos. O sea que hay una suerte de aceptación tácita de que cierto tipo de episodios de estas características afectan al menos a una proporción, ¿no? Que ronda, yo diría, entre el 25 al 30, casi 40% de las enfermeras que de hecho nosotros entrevistamos. Y, por supuesto, tuvimos la posibilidad, en el contexto de este estudio mucho más refinado, la posibilidad de comparar características psicológicas, perceptuales, características de personalidad asociadas con la producción de este tipo de eventos. De modo que, digamos, globalmente hablando, este estudio involucró una serie de características, no solamente en términos de, digamos, las experiencias que las enfermeras relataban, sino también en relación con las enfermeras que nunca tuvieron experiencias, pero que nos sirvió también como un grupo control con el propósito justamente de comparar estas características psicológicas y de personalidad. Dicho esto, lo que me parece interesante, por otra parte, rescatar, y digo particularmente en el ámbito o en el contexto de la cultura española, sobre todo en relación con los episodios paranormales y por la apetencia que en el público español en general tiene en torno a cierto tipo de episodios paranormales y el estudio en general de estos episodios, como el que voy a mencionar de las enfermeras. En la Argentina, por el contrario, no hay una explosión de interés paranormal tan impresionante como la que existe particularmente en la cultura española y digamos, en general en el ámbito europeo, porque la tradición argentina en torno a este tipo de cuestiones ha sido, por lo general, un poco más socialmente escéptica y particularmente en el ámbito académico también. De hecho, nosotros aquí en el Instituto de Psicología Paranormal hemos trabajado largamente, ¿no? Y con dureza en un intento de obtener un reconocimiento por parte de la parapsicología en el ámbito académico y hemos tenido éxito con algunas iniciativas. Pero, sin embargo, todavía, por ejemplo, en Argentina no existen programas de televisión, no existen revistas, no existen incluso muy pocos programas de radio ocasionalmente, sí quizá por internet, pero en general no es un tema que llame demasiado la atención en contraste con lo que ocurre en España, por supuesto. De modo que lo que voy a presentar puntualmente tiene que ver fundamentalmente con un tipo de experiencia que por lo general es, sobre todo, particularmente más común
no solamente en este contexto, sino también por el hecho de que nuestro propio enfoque epistémico en torno a este tipo de experiencias, y digo particularmente enfoque epistémico porque en realidad nuestro abordaje no está centrado, o al menos no está tan centrado, en examinar la naturaleza física u objetiva de estos fenómenos. O sea, no tenemos recursos ni posibilidades, por ejemplo, de ingresar a un hospital y hacer mediciones con equipos y tecnología y la posibilidad de ingresar, digamos, con recursos a este nivel, sino que más bien abordamos una perspectiva, sobre todo más psicológica, con el propósito de trazar una anatomía fenomenológica de la persona, en particular en este caso la enfermera, como la percipiente, o sea, la persona que tiene la experiencia paranormal y su testimonio fundamentalmente. Un método que, digamos, en general yo creo que a ufólogos o a otros expertos interesados en fenómenos poltergeist, apariciones, fenómeno ovni, etcétera, podría seguramente ser de mucho interés, porque nos permite tener un panorama descriptivo bastante más sólido y limpio acerca de cuáles son las características que afectan la experiencia paranormal, sobre todo en términos del impacto emocional, la posibilidad de trazar un patrón de conducta o del sistema de creencias de las personas involucradas en este tipo de experiencias. Por supuesto, lo que es interesante desde este punto de vista es que la experiencia vista desde el lugar del experiente, más que la posibilidad de examinar el fenómeno objetivo, para nosotros resulta de una riqueza fantástica, sobre todo porque en general hay mucha controversia respecto a la naturaleza de estas voces que se captan a través de psicofonías o estas apariciones que se ven, ¿no? Y por supuesto existe por lo general una tendencia a la manipulación o al engaño o a la percepción de pareidolias o de imágenes que parecen ser apariciones pero no lo son, y esto aparece con mucha frecuencia en la evidencia fotográfica, fílmica y a través del audio, de modo que desde una perspectiva, digamos, bien diferente, nuestra postura respecto a la existencia o no de este tipo de episodios no es tan, digamos, preocupante en términos de si realmente u ontológicamente existen estas apariciones o si las experiencias son reales o verídicas en sí mismas, sino que nuestro principal propósito es examinar la psicología de la persona que presenta este tipo de episodios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, en general, y sobre todo en España, hay una fuerte tendencia a poner el foco en la verificabilidad del fenómeno, lo cual, por supuesto, como investigadores, obviamente apostamos por esta posibilidad, pero desafortunadamente las evidencias a veces son bastante pobres o los recursos tecnológicos no son suficientemente refinados o precisos como para poder hacer una evaluación objetiva, de modo que cuando tenemos frente a nosotros al testigo, que es el verdadero objeto físico de investigación, allí tenemos entonces un buen parámetro para examinar la verificabilidad de la experiencia, más allá de que, por supuesto, también puede existir la posibilidad de la fabulación, el engaño, el fraude, etc. No obstante ello, en general, en el caso de nuestro propio estudio con enfermeras, esta posibilidad, por supuesto, también está ponderada. Sin embargo, lo que nos resultó más interesante es que esta comunidad, al no pertenecer al ámbito estricto de lo paranormal o de lo que los españoles llaman el misterio, nos permite una medida más objetiva, por fuera de un sistema de creencia o la expectativa por la búsqueda de un fenómeno o por tratar de evaluar la realidad de estas características. De modo que, en este sentido, lo que vamos a examinar aquí tiene que ver con esta medida objetiva y subjetiva al mismo tiempo de las características fenomenológicas de esta experiencia. En este libro, El último abrazo de despedida, yo pongo el foco fundamentalmente en episodios que no solamente las enfermeras han tenido en el ámbito hospitalario, como ser, por ejemplo,
apariciones, movimientos de objetos, timbres que suenan y cuando la enfermera va a aquella habitación no encuentra a nadie y el timbre está en perfectas condiciones, no hay ningún desperfecto, ni ninguna falsa conexión. O, por ejemplo, episodios en donde las enfermeras sienten cambios térmicos, como por ejemplo escalofríos, y a los pocos minutos se enteran que un paciente acaba de fallecer en ese mismo lugar. O episodios en donde no solamente una, sino varias enfermeras, 2 o 3, perciben exactamente la misma figura o sombra o supuesta entidad que está allí presente. Si bien es cierto de que han habido muchos estudios, por ejemplo, en hospitales abandonados o en ciertos sitios en donde, en realidad, muy lejos de esto, nuestro propósito fue examinar aquellos hospitales que están actualmente activos. Y una característica interesante del ámbito hospitalario desde este punto de vista es el hecho de que hoy día el reporte de estas experiencias es mucho más frecuente que lo que era en el pasado. De hecho, las personas en general morían en sus casas, al menos desde siglos hasta al menos las décadas del 20 y del 30. En el siglo pasado, de hecho, el inicio de la investigación parapsicológica, particularmente los estudios llevados a cabo por Edmund Gurney, por ejemplo, Frederick Myers, Frank Podmore, Charles Richet, que era fisiólogo y médico, y una comunidad, aunque pequeña, pero interesada en este tipo de episodios, recogieron muchos testimonios a partir de un procedimiento que se conoció bajo el nombre de el censo de alucinaciones, conducido por Myers, Podmore y Gurney en Inglaterra, año 1886. En aquellos años, estos 3 investigadores, hombres además de buena fortuna, invirtieron gran parte de su capital con el propósito de contratar personas para llevar a cabo un censo en el cual aproximadamente el 10% de la población británica dijo haber tenido al menos una vez en su vida algún episodio de lo que ellos llamaron alucinación telepática. Estos episodios de alucinación telepática involucraban por lo general eventos en los cuales las personas a distancia sabían que otra persona moría en otro lugar o experimentaban la visión de una entidad, por lo general un ser querido fallecido, que a los pies de la cama se comunicaba con ellos y cuando despertaban se enteraban la noticia o la información de que este ser querido había fallecido en aquel lugar. Y episodios de esta naturaleza comenzaron a llamar la atención de los investigadores. Es interesante, de hecho, que una pequeña proporción de estos casos, aproximadamente entre el 25 y el 30%, no tan pequeña, reconoció de que muchos de estos episodios ocurrían fundamentalmente en las casas de las personas y sobre todo en torno al lecho de muerte. Y justamente la mayoría de los testigos de estos episodios eran los familiares que cuidaban al paciente terminal en tiempos en donde la medicación paliativa y contra el dolor frente a enfermedades terribles como el cáncer y otras no estaban tan desarrolladas. Los pacientes, por supuesto, sufrían de grandes dolores y las muertes eran sumamente angustiantes y sufrientes. En consecuencia, una práctica muy común era contratar enfermeras para, sobre todo en las casas de personas ricas, para entonces atender a estas personas que estaban en esta fase terminal. No muy diferente de lo que se hace actualmente, aunque en realidad hoy día muchos ancianos y personas mayores mueren en asilos de ancianos. En consecuencia, los asilos de ancianos, los neurogeriátricos o los lugares en donde se preserva la vida de las personas mayores, en general son lo que podríamos llamar un caldo de cultivo en términos de la producción de este tipo de episodios anómalos o paranormales. En segundo lugar, es sumamente curioso advertir que, por lo general, bajo estas condiciones, las enfermeras solían mencionar eventos como, por ejemplo, visiones en el lecho de muerte, ¿no? Lo que en inglés se llama deathbed experience, o sea, el momento en que el paciente, estando en su cama, minutos, horas o días antes de morir, comienza a tener experiencias que podrían ser calificadas como alucinaciones. Y de hecho, en la medicina existe una categoría, sobre todo en gerontología, que se conoce como psicosis preterminal, que es un episodio que por lo general puede ocurrir en pacientes, algunos con deterioros cognitivos como el Alzheimer u otras patologías, en los cuales los pacientes se tornan confusionales y comienzan a tener alucinaciones,
como por ejemplo que ven niños, que ven sombras, o que su papá o su mamá los viene a visitar y así. Pero en torno a estos episodios hay algunos casos excepcionales en donde algunos pacientes, incluso gente joven, pero también sobre todo ancianos en los asilos, suelen tener experiencias en las cuales una determinada entidad, como por ejemplo su mamá o su papá o un hermano ya fallecidos anteriormente, o incluso en el caso de algunos niños con enfermedades terminales, que suelen tener experiencias de ver a sus propias mascotas que fallecieron antes que ellos. Muy rara vez las personas que dicen ver están vivas en el momento en que ellos la ven, sino que esas personas han muerto, y significativamente en estos episodios calificados como psicóticos, pero que en realidad tenemos severas dudas acerca de si lo son, suelen tener experiencias en donde el relato común involucra una frase que es algo así, con algunos matices, diciendo que tal persona viene a buscarlo. A veces no se trata de una persona, a veces se trata de dos seres alados, identificados como ángeles, dos puntos luminosos, o un ser de luz, o Jesús, o la Virgen María, o alguna otra figura religiosa, que les pide que los acompañe, y por lo general, más allá de si comunican o no el mensaje, lo cierto es que hay una certeza por parte del paciente, en esa condición a veces de deterioro cognitivo, en la cual el paciente reconoce de que ha llegado un momento límite, o ha llegado, o sabe intuitivamente que su tiempo está por terminar. Y las reacciones al respecto son muy interesantes, porque uno podría pensar, bueno, si este ser o esta entidad no simplemente aparece y según el relato en general no dice nada o no habla la entidad, ¿no?, en términos de una comunicación, sino que la entidad supuestamente observa. A veces el testimonio en general suele ser que esto viene, digamos, a partir del testimonio de la enfermera, que es quien se comunica con su paciente y le da estos datos. El paciente le dice, acaban de visitarme a mi mamá y me dice que me vaya con ella, pero yo no me quiero ir, yo me quiero quedar acá. Este es un relato bastante común. A veces el paciente reconoce que esto lo expresa con cierta angustia, con cierto temor, con cierta ansiedad, y en ocasiones el paciente experimenta como una sensación de alivio, como un momento en el que ya todo ha terminado y que está preparado y listo para la partida. Lo sorprendente de todo esto es que incluso algunos pacientes, según las enfermeras, pueden vivir quizá un par de horas, un día, pero no mucho más de 48 horas, muy excepcionalmente una semana, y el paciente finalmente fallece. Estos episodios, por supuesto, tienen algunas otras características, como por ejemplo, entre otras, lo que conocemos bajo el nombre de lucidez terminal. La lucidez terminal es un episodio relativamente raro, incluso la literatura neurológica y artículos recientes no lo mencionan muy frecuentemente, pero en general hay un testimonio común, sobre todo por parte de familiares, médicos, incluso enfermeras también, que reconocen que ciertos pacientes, algunos casos muy excepcionales, como por ejemplo pacientes con Alzheimer, pacientes con severos deterioros cognitivos o algún grado de demencia senil, o pacientes incluso esquizofrénicos, o que han padecido durante largo tiempo episodios de lo que se llama una esquizofrenia catatónica, o sea, permanecen inmóviles incluso durante años, mirando a un punto fijo y solamente comen y beben gracias a la asistencia de los enfermeros y el personal, y en algún momento determinado el paciente recupera la lucidez. En esta recuperación de la lucidez, lo sorprendente desde el punto de vista neurológico es que el paciente es capaz de reconocer no solamente a sus enfermeras, sino también a sus familiares, a sus hijos, recuerda eventos de su pasado, incluso de su infancia, y en ocasiones hay episodios en los cuales algunos pacientes que están a punto de morir o están en su fase terminal, algunos en conocimiento u otros sin conocimiento de esa fase terminal, pero en general, desde el punto de vista legal, todos los pacientes terminales conocen su estado de situación, porque legalmente deben ser informados, jurídicamente deben ser informados de ello. No se les puede negar esa información, aun cuando no quieran saberla, y esta es una legislación que está vigente en muchos países. Lo cierto es que algunos pacientes muy
curiosamente, piden algún tipo de reunión familiar o un encuentro con un hijo o con un ser querido, y esto puede tener varios propósitos. Por ejemplo, yo en mi libro describo algunos casos francamente conmovedores de pacientes que piden a sus hijos, y conozco un caso, por ejemplo, en el que un paciente quiso tener un encuentro con sus hijos, 2 de ellos viviendo en Argentina, uno que vivía justamente en España. Por supuesto, como sabemos, los vuelos se atrasan, hubo problemas con los pasajes y, bueno, dada la rapidez con que se tuvo que hacer el movimiento, este hijo que estaba en España viajó y demoró casi una semana, pero sorprendentemente, este fenómeno, algunas enfermeras lo llaman aguantar la muerte, cosa que obviamente sabemos que es literalmente imposible, pero lo que sorprende es que cuando este hijo llegó, y ellos pudieron hablar y pudieron, bueno, perdonarse y reparar situaciones conflictivas de su vida, el paciente a las 2 horas falleció. Lo cual esto, por supuesto, generó una enorme controversia alrededor de las enfermeras y los médicos, ¿no?, respecto a si de alguna manera hay algo en la mente o desde el punto de vista espiritual que pueda explicar estas experiencias. Una de las características de este libro y del trabajo de investigación es que, y quizá para muchos un defecto, es que no hay demasiadas explicaciones al respecto. Y de hecho yo presento docenas de casos, la mayor parte de los cuales prácticamente no tienen explicaciones, o bien podemos plantear una mixtura de explicaciones o puramente psicológicas o psiquiátricas, reduccionistas, o explicaciones un poco más amplias o adaptativas, como ser explicaciones espirituales. Pero lo que sí es cierto, y desde este punto de vista no estamos en condiciones de descartar ninguna opción, lo que es interesante de estos testimonios es el hecho de que los hospitales, insisto, tienden a mostrar cierto tipo de características en virtud de las cuales parece que estos episodios se presentan con frecuencia. Por ejemplo, episodios de carácter auditivos. Enfermeras que ocasionalmente reconocen haber escuchado diálogos o voces dentro de una habitación que se sabía estaba totalmente cerrada. La enfermera abre la puerta y no encuentra allí a nadie. Un enfermero relató un testimonio muy interesante. Por ejemplo, él estaba cuidando a un paciente terminal y se sabía que fallecía de un momento a otro. Se recostó en una de las camas que estaba disponible dentro de esa habitación y, bueno, a pesar de que no debía hacerlo, se quedó dormido. Y en un momento determinado, en la madrugada, él siente que una mano muy suave, y lo siente vívidamente, acaricia su rostro, y él se despierta. Y cuando se despierta, por supuesto, ve que en la habitación no había absolutamente nadie, y sin embargo, la paciente a quien estaba cuidando justo en ese momento acababa de fallecer. Bueno, estos episodios, por supuesto, el enfermero se sintió muy conmovido por una experiencia que había sido aquella la primera, y encontramos otros testimonios sumamente notables. Un fenómeno relativamente raro, pero que también ha ocurrido con frecuencia, es, por ejemplo, la observación de luces, vapores o cierto tipo de formaciones en torno al cuerpo del paciente en el momento de su muerte. Hay un relato que yo describo en mi libro que es sumamente curioso, de 2 enfermeras que fueron testigos del momento en que un paciente estaba en un hospital, en un edificio, dentro de las muchas habitaciones. La habitación estaba casi en penumbras y ellas pudieron observar 2 pequeñas esferas luminosas, violáceas, que hacen un circuito como dibujando un símbolo infinito o un 8 acostado. Las enfermeras quedaron sorprendidas. Una de ellas incluso quiso llegar a coger uno de ellos, y la otra enfermera la detuvo, ¿no? Y una de ellas comenzó a rezar. 2 familiares que estaban allí presentes también fueron testigos de ese episodio y bueno, y escaparon corriendo, asustadas, naturalmente, aterradas por esto que habían observado. En un momento determinado, estas pequeñas esferas luminosas, que apenas duraron unos pocos segundos, desaparecieron, y el paciente en ese momento justo había fallecido. A consecuencia de esto, bueno, las enfermeras comenzaron a prestar más atención a estos episodios, y en general recogimos relatos muy impresionantes, como por ejemplo de personas físicamente presentes. De hecho, una de ellas llegó a mostrarnos una fotografía obtenida
aunque por supuesto está prohibido fotografiar a los pacientes, ella de alguna manera sintió que debía hacerlo, le tomó una foto y cuando reveló la foto, incluso comparó la secuencia de imágenes, porque había tomado varias, en una de ellas aparecía una suerte de luminiscencia, como una nube en torno a un paciente que acababa de morir justo en aquellos momentos. Episodios de estas características, o como por ejemplo en otras ocasiones, una enfermera en una nursería, en una sala de maternidad, observó como un bebé, una cunita, se mecía en un momento determinado, y cuando ella se aproxima a esa cuna para ver si el bebé estaba bien, observó nítidamente a una mujer del tamaño de un ser humano, o de una mujer, aproximadamente 1,60 m, 1,70 m, apoyando lo que parecía ser una mano a la cuna, y la imagen automáticamente desapareció. Ella, por supuesto, cuando la imagen desaparece, siente un frío muy intenso en su cuerpo, y en un momento determinado, una enfermera que estaba en otro sector se aproxima a ella y le informa que la madre del bebé, a quien se está vacunando, había fallecido a causa de un parto que había tenido, por otra parte, una complicación, una septicemia infecciosa, con el cual había muerto justo en ese momento, pero que esta mujer estaba internada en otra sala del hospital allí. Episodios de esta naturaleza, lo que sorprenden, sobre todo, es por el hecho de que quien suele ser la principal protagonista, con mayor frecuencia, es la propia enfermera. Y nosotros dividimos nuestro estudio de encuesta en dos grandes grupos. Enfermeras que habían tenido en sí mismo la experiencia en torno a 13 tipos de experiencias distintas, como por ejemplo oír voces, ver apariciones, episodios, por ejemplo, de objetos, relojes, cuadros o elementos de instrumental quirúrgico o de enfermería que se caen o se mueven sin causa aparente en la sala de cirugía, por ejemplo. Una enfermera, por ejemplo, relata que una camilla se movía sola, sin causa aparente. Un fenómeno también sumamente común es el fenómeno de los timbres, ¿no?, que mencioné hace algún momento, en donde, bueno, hoy sobre todo hay cámaras en casi todos los hospitales, y las cámaras monitorean al paciente continuamente, las 24 horas del día, y ellas estaban observando un monitoreo de esa habitación cuando la habitación completamente vacía, el timbre sonaba insistentemente. Y curiosamente, una de las enfermeras recordaba que el paciente que había fallecido en esa misma habitación tenía por costumbre regularmente tocar el timbre antes de fallecer, cuando todavía estaba vivo. Episodios de estas características no solamente suelen ser, además, las enfermeras solamente testigos, sino también a menudo los familiares de los pacientes, que también compartieron con nosotros algunas experiencias y testimonios notables, siempre en el ámbito hospitalario. También hay testimonios de médicos, pero hay una gran diferencia entre el testimonio médico, del profesional enfermero. El enfermero en general está más en contacto con el paciente, y de hecho hay cierto tipo de episodios en los cuales el paciente tiende a contar a su enfermera, sobre todo si los periodos de posinternación son prolongados, de 1 mes o 2 meses o 3 meses, en donde el mismo paciente se convierte en testigo de episodios. Por ejemplo, hay muchos testimonios de pacientes de enfermeras que le confiesan a su propia enfermera que en la cama, por ejemplo, estaba sentada una persona en la cama, y que cuando la observa, esa persona había desaparecido espontáneamente. Imágenes como flasheos, por lo general tridimensionales, como si yo estuviera viendo a una persona frente a mí. Las imágenes están muy lejos de ser el fantasma típico que se menea con una sábana o cosas por el estilo que nos cuenta, digamos, el folclore. Y son experiencias absolutamente humanas, de personas que además están vestidas, que caminan, o bien no se ven sus pies, pero que sin embargo hay una percepción de un desplazamiento. A menudo esa aparición tiene contacto visual con la enfermera o con un paciente o con un médico, y hay una comunicación no verbal, sino sobre todo en términos de la intención o del pensamiento, sino que la misma enfermera sabe cuál es la intención de esa aparición cuando aparece, ¿no?
Las enfermeras, por supuesto, apelan a muchas formas de conjurar ese tipo de apariciones. Por ejemplo, rezan, salen corriendo, en fin. Evidentemente hay un efecto, por decirlo de algún modo, traumático o de gran tensión. Otras ocasiones no. Las enfermeras son conscientes de que estas apariciones, por ejemplo, pueden pedir ayuda o pueden necesitar alguna forma de comunicación, o por lo general no hay un temor significativo, sino más bien un reconocimiento de la existencia de un mundo espiritual o que la vida no termina con la muerte. En las enfermeras aparece, sobre todo en las que han tenido este tipo de experiencias, una disminución significativa de su ansiedad o temor frente a su propia muerte. Muchas veces estas enfermeras ayudan a los pacientes terminales en el proceso de fin de su vida, ¿no? Lo que se llama la experiencia de fin de vida, que es muy común, sobre todo en los últimos años, en lo que se conoce bajo el nombre de movimiento de hospicio, que justamente trata de, digamos, exorcizar esa imagen en relación con el paciente como una máquina biológica que necesita ser continuamente asistida, entubada, con respiradores artificiales, etcétera, sino que hay pacientes que desean tener una muerte digna, y el acompañamiento espiritual, psicológico, existencial, además del, por supuesto, del procedimiento médico, ayuda a muchos pacientes a llevar a cabo este tránsito, que además está descrito en toda la literatura religiosa, en todos los tiempos y todas las culturas. Más recientemente, o por ejemplo, el libro por excelencia es el Ars Moriendi, que es un tratado medieval del siglo XII, en donde se muestran las diferentes etapas por las cuales pasa el paciente terminal, y en la cual, por supuesto, aparecen menciones en relación con apariciones en el lecho de muerte, vapores, nubes, o alguna formación que eventualmente el paciente parece exhalar en el momento de la muerte. De hecho, en nuestro libro recogimos muchos testimonios, no uno solo, de enfermeras que reconocían haber sido testigos, por ejemplo, entre otras, de una pequeña nube o formación nubosa que escapaba rápidamente del paciente, y ese es el momento en que el paciente fallecía. O bien, por el contrario, algún tipo de sensación de frío o de calor intenso. En fin, digamos, en general hay una imagen en torno a la idea de algo que se escapa o que digamos, pone punto final al momento de la muerte. Es notable porque, de hecho, en nuestro propio estudio encontramos no solamente el testimonio de las enfermeras, sino también el testimonio de colegas de las enfermeras, las cuales, de hecho, no habían sido testigos de ningún episodio, pero sin embargo sus propios pares, sus propias compañeras dentro del office de enfermería, reconocían que sus compañeras habían tenido algún tipo de episodio relacionado con este tipo de eventos sobrenaturales o paranormales. Pero ¿qué es lo más curioso de estas características? Lo más curioso es el hecho de que en el ámbito de la enfermería no hay un tan acentuado escepticismo o tendencia a la ridiculización, ¿no? Excepcionalmente, algunas enfermeras podrían callar quizá por temor a ser acusadas de que están locas o de que tienen algún trastorno mental o ser expulsadas o echadas de sus trabajos por ello. En general hay una suerte de convención general de que estos episodios y estas experiencias son bastante frecuentes. Es común, por ejemplo, en algunos hospitales, por ejemplo, sobre todo las enfermeras más veteranas, practicaban un tipo de ritual en el que, no un ritual religioso, sino una práctica, una costumbre muy acentuada, en la que cuando un bebé moría, abrían las ventanas de la nursería, si era posible, o incluso en los asilos de ancianos, porque siempre predomina la idea de que el alma de esa persona debe ir hacia la luz y no quedar dentro de esas paredes. De hecho, en el ámbito espiritista es muy común, sobre todo en el espiritismo kardeciano, el espiritismo de Allan Kardec, hay una idea muy común en torno al concepto del espíritu confundido, ¿no? El espíritu confundido, el espíritu confuso, es aquella entidad desencarnada que, al no aceptar su propia muerte, todavía continúa, de alguna manera,
perpetrando el lugar en donde ha muerto, y es así que personas que son de alguna manera sensitivas o mediums o que tienen alguna capacidad de sensibilidad mediúmnica son capaces de ver, o algunas personas también son capaces de, aunque no vean, pueden sentir y entonces experimentan náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos o algún tipo de síntoma en particular. Por supuesto, uno puede tomar este tipo de testimonios con cierto grado en un grado de escepticismo o de carácter verídico. Lo cierto es que los hospitales han sido históricamente un espacio en el que las personas viven y mueren continuamente. En consecuencia, el hecho de que haya episodios relacionados con la muerte de un paciente y que ese tipo de experiencias espirituales puedan ser percibidas por un perfil particular de enfermera, no es algo totalmente sorprendente. De hecho, en nuestro estudio llevamos a cabo lo que podríamos llamar un característico perfil de enfermera sensitiva. Este concepto, enfermera sensitiva, involucra varias características. En primer lugar, el carácter empático de la enfermera. La enfermera, sobre todo aquella que es más empática, en general tiende a experimentar mayor estrés. No solamente el estrés laboral, porque el ámbito hospitalario es un lugar, es un trabajo, si bien no insalubre, pero sí, así se lo llama trabajo de tensión emocional, ¿sí? O sea, este estrés emocional involucra el contacto cotidiano con pacientes, con el dolor, con el sufrimiento, con la situación de emergencia, con la resolución rápida de problemas, etc. Y esto puede generar un campo de tensión para el cual algunas enfermeras están capacitadas para afrontar, otras quizá no. Pero una característica que contribuye al afrontamiento al estrés es el carácter empático, es la capacidad de ponerse en el lugar del paciente, hablar con él, ponerse en sus zapatos, tener la posibilidad de establecer un diálogo, y ahí el paciente seguramente se abre a la posibilidad de comunicar sus propias experiencias, miedos, ansiedades y temores. De hecho, la formación espiritualista o, digamos, una educación más abierta a la posibilidad de que la enfermera tenga un criterio en el que sea posible mayor cultura espiritual para trabajar con pacientes que están en esa situación, lamentablemente no forma parte de la currícula de ninguna academia de enfermería ni ningún programa universitario al respecto. Rara vez las enfermeras tienen un conocimiento sólido respecto a qué hacer frente a un paciente terminal. Por lo general apelan a un sentido común o a un criterio básico o humanístico global o al sentido común personal. Pero en general no hay una formación adecuada en la enfermería, no solamente en España, sino también incluso en la Argentina y en otros países, que esté apropiadamente en condiciones de brindar aspectos que se refieran a la formación, el entrenamiento y la educación en la práctica de la enfermería y particularmente a la espiritualidad. Por lo general, se delega esta tarea a pastores, rabinos, sacerdotes o personas del ámbito religioso, asumiendo que solamente el religioso es capaz de abordar problemáticas de orden espiritual, lo cual, por otra parte, es un error. La enfermera también puede, digamos, trabajar incluso hasta con pacientes ateos. Otra característica interesante es que muchas veces los testimonios no provienen solamente por parte de personal de enfermería. Incluso hemos llegado a entrevistar personal de limpieza, aquí se llama personal de maestranza, pero en general este tipo de episodios no afectan solamente a las enfermeras per se. Incluso he llegado a tener conversaciones con jefes de servicio o directores de algún hospital, y ellos también confirman este tipo de episodios o que las enfermeras traen estas historias a sus despachos y así. Pero por supuesto, como una enfermera alguna vez me dijo, una frase muy, muy repetida en otros ámbitos, que es ver, oír y callar. O sea, en términos generales, hay una tendencia, digamos, positiva a la ocurrencia verídica de estos episodios. No obstante, a veces es preferible mantener, digamos, discretamente estos testimonios en silencio para evitar cualquier escarnio o ridiculización. Otro episodio también interesante ocurre no solamente en el ámbito del edificio hospitalario, sino también en asilos de ancianos, hasta incluso ambulancias, ¿no? Hay testimonios sorprendentes. Un
médico nos relató en una ocasión que él fue a asistir a un paciente que había cometido suicidio, se había arrojado desde una terraza de aproximadamente 8 o 9 pisos. El paciente, estaba atendido en la calle, casi a punto de morir, obviamente, por la caída, y los médicos intentaron todas las técnicas de resucitación, de RCP y otros procedimientos, hasta que él, con un resucitador electroconvulsivo, intentó recuperarlo. Y una de las cosas que más le llamó la atención era que el equipo, cuando intentaba hacer el procedimiento electromecánico, se descargaba inexplicablemente, dejaba de funcionar. Nuevamente lo activaba, el equipo dejaba de funcionar. Era casi el último recurso que había para salvarlo. Una tercera vez lo intentó hacer y el paciente en ese momento acababa de fallecer. Él, por supuesto, frente a esa situación, se le cruzó una idea en su mente y lo primero que sintió era que este paciente quería realmente morir, no quería retornar a la vida, y quizá de alguna forma intervino en el equipo del desfibrilador, ¿no? Y para intentar recuperarlo. De modo que esto en algún punto nos hace reflexionar fuertemente acerca de los límites entre la vida y la muerte y hasta qué punto, es una discusión dentro de la medicina paliativa y del tratamiento para el dolor y el ámbito que involucra lo que llamamos la tanatología, o sea, hasta qué punto los seres humanos estamos en condiciones de aceptar o rechazar la muerte cuando ésta llega y cuando es nuestro momento final, que nos va a llegar indudablemente a todos. Otros episodios en torno a esto ocurren también en general con pacientes que han, por ejemplo, pasado por experiencias cercanas a la muerte. ¿Sí? Conocemos una cantidad de médicos como Michael Sabon, por ejemplo, por supuesto Raymond Moody en los años 70, 75 más exactamente, disparó con su famoso libro Life After Death la idea justamente de que la vida continuaba a través de alguna forma de experiencia en la cual la característica fundamental de esta experiencia es el recuerdo que el paciente recupera en torno al momento en que estaba siendo asistido. Por eso Moody muy lúcidamente denomina esta experiencia cercana a la muerte, porque el paciente no está muriendo, ni siquiera está muerto clínicamente hablando, sino que el paciente está en un momento de proximidad a la muerte. Y ese momento frontera, ese momento límite entre la vida y la muerte, produce o al menos dispara un episodio acerca del cual, por supuesto, hay vastísima literatura. En España tenemos, por supuesto, autores muy reconocidos, sobre todo en el ámbito médico, que han trabajado este tema, y es un tema sumamente de gran interés. Pero lo interesante de este episodio es que el paciente, por lo general, reconoce, incluso algunos que han estado en un cuadro de coma o muy cercano al coma, reconocen, y de hecho no hay actividad eléctrica del cerebro, sino que hay literalmente una muerte clínica, ese momento particular, el paciente lo describe como un momento que, a pesar de que reconoce de que en su entorno hay una situación de tensión, de que está por morir, sin embargo, él experimenta una sensación de paz, de tranquilidad. Hay descripciones incluso conectadas con lo divino o con una experiencia de beatitud o de profunda paz, la cual viene acompañada, por ejemplo, por seres queridos fallecidos que, así como ocurre con los pacientes terminales, parece que lo acompañan a través de un pasaje o un túnel o una puerta o un lugar cuyo límite el paciente en general reconoce que ha llegado a ese punto y entonces debe retornar, ¿sí? La experiencia característica, según la mayoría de los expertos, contiene aproximadamente unos 14 características, ¿sí? Desde, por ejemplo, ver ciudades extraordinarias hasta algo muy parecido a lo que sería el equivalente a un paraíso, una profunda sensación de paz, el acompañamiento por algún ser, inteligencia, entidad divina, etcétera, que lo acompaña en ese proceso, y luego la experiencia del retorno. En general, esta experiencia tiene una amplia aceptación por parte de las enfermeras, porque de hecho muchas de ellas, al menos el 30% de las enfermeras que tuvieron, o de pacientes, mejor dicho, que tuvieron estas experiencias, la primera persona a quien confiesan este episodio es a una enfermera. Incluso hay un caso descrito en el libro en el que un paciente, y esto es francamente notable,
un paciente le confiesa a su cardiólogo que había tenido la experiencia de ver su cuerpo en el momento que lo estaban interviniendo. El cardiólogo no le llamó la atención la experiencia porque casi la mayoría de los cardiólogos saben lo que es una SM, una experiencia cercana a la muerte, pero lo notable de esto fue que, además de la experiencia, el paciente confesó haber visto el momento exacto en el que una enfermera se le caía un instrumento quirúrgico, una tijera o un bisturí. El objeto cae arriba del zapato de la enfermera o del calzado de la enfermera lo recoge con sus manos y se retira. Él describe a la enfermera con detalle, como si realmente la viera desde una esquina de la sala de intervención quirúrgica. Él estaba completamente tapado por una sábana y en plena cirugía. En un momento determinado, el cardiólogo le llama la atención la descripción tan pormenorizada que hace de esa enfermera, consulta a la jefa de enfermeras, la jefa de enfermeras encuentra a la enfermera en cuestión, y la enfermera esta, que había entrado a la sala de cirugía, reconoció que justamente en ese momento un escalpelo se le había caído y ella lo había recogido. Hay dos datos significativos en este episodio. En primer lugar, esta experiencia cercana a la muerte, las experiencias cercanas a la muerte se dividen en dos grandes grupos, las llamadas trascendentales y las mundanas. Esta sería la típica experiencia mundana, porque se llama mundana justamente porque representa lo que el paciente puede ver en el lugar periférico en el que lo están interviniendo. Y se llama trascendente cuando el paciente experimenta el pasaje a través del túnel o el encuentro con un ser divino, etcétera, pero no hay forma de verificar si obviamente todo esto es real o no, o si es producto de su propia fantasía y así. Lo interesante de este episodio es que esta experiencia cercana a la muerte mundana, o sea, la que involucra el espacio periférico donde se encontró, ni siquiera había el paciente oído el ruido, por decirlo de algún modo, de caer del escalpelo. Todo esto, incluso la descripción que él hace de la mujer y de la enfermera a quien le había ocurrido ese episodio, coincidía sorprendentemente con la descripción que él había hecho, a quien no había visto nunca antes. De modo que las experiencias cercanas a la muerte, no solamente las recogidas por la enfermera, sino también por otros testigos, lo que dan cuenta es, en primer lugar, que nuestro cerebro no termina solamente en nuestra masa encefálica, sino que parece haber algo más allá de lo puramente físico, y que además, digamos, nuestra mente no se encapsula solamente en las neuronas de nuestro cerebro, sino que por alguna causa es posible que mente y cerebro puedan de alguna forma disociarse físicamente, espacialmente, y entonces esto que llamamos la personalidad, la conciencia, la mente, el yo, Alejandro, que se separa del cuerpo físico, entonces podamos tener en algún momento este tipo de episodios. Un oyente hace una pregunta, nos dice, José María Vaca, nos dice, ¿ha podido recoger testimonios de apariciones en quirófanos? En general, en quirófanos específicamente no, pero en los sitios en donde han ocurrido más frecuentemente este tipo de experiencias tienden a ser las salas de terapia intensiva. Las salas de terapia, el UTI, la unidad de terapia intensiva, suele ser un espacio privilegiado para la ocurrencia de cierto tipo de episodios, a veces relacionados con lo aparicional, y además el carácter polisensorial de la experiencia. O sea, hay una predominancia de experiencias auditivas, o sea, oír voces, diálogos, llantos, ruidos significativos, que cuando la enfermera va a la fuente de donde ese ruido se produce, no hay absolutamente nada o nadie, incluso copas o botellas que estallan, y cuando va al lugar no hay nada roto. Un episodio, y por supuesto olores, por lo general un olor nauseabundo, cuando se trata de cierto tipo de episodios de muerte y así, y sobre todo sensación de presencia, o sea, la sensación vívida y muy intensa de que algo o alguien está observando a la persona, sobre todo la enfermera, cuando está realizando tareas de higiene o esterilizando objetos o asistiendo a algún paciente, y la enfermera, obviamente que está sola en la habitación o está trabajando con un paciente, sabe que no hay nadie allí, y a pesar de que se da vuelta para ver, obviamente no encuentra a nadie. De modo que en general la experiencia no solamente es, digamos, objetivamente
digamos, visual, sino que se presentan varias formas sensoriales de percepción, en las cuales es muy común las experiencias de contacto o de encuentro, las experiencias auditivas, visuales y corporales. Otra característica y otro espacio bastante común y frecuente, y ya con esto concluimos la presentación, tiene que ver con episodios que ocurren en ámbitos de asilos de ancianos. Los asilos de ancianos también tienen momentos, allí trabajan no solamente enfermeras y médicos, sino también cuidadores. Y las cuidadores, por lo general, reconocen que los residentes de los asilos suelen tener experiencias de esta naturaleza, en las cuales en los momentos de la muerte, por ejemplo, suelen ver niños o suelen recordar momentos de su infancia. Esto, digamos, no tiene una característica paranormal, si no fuera por el hecho de que en ocasiones estos pacientes pasan por estos episodios de lucidez terminal o algún episodio en el cual ocurren fenómenos de características paranormales o sobrenaturales muy interesantes. En síntesis, lo que es interesante de estos fenómenos asociados en el ámbito de la enfermería es que no solamente ocurren exclusivamente en enfermería, sino que también se extienden a otros actores, a otros testigos de estos episodios, que además no solamente ocurren en un ámbito puramente hospitalario, sino que también ocurren en otros contextos, asilos de ancianos, gerontopsiquiátricos, psiquiátricos mismos, ¿no? Que muchas veces experiencias que pueden ser vistas como cuadros psicóticos en realidad pueden tener características paranormales o sobrenaturales que francamente no tenemos una explicación convencional, pero ciertamente quizá el mensaje final al respecto de esto involucra muchas cuestiones, sobre todo de carácter espiritual, de carácter existencial y sobre todo particularmente en nuestros tiempos, la importancia y la necesidad de educar y de entrenar a nuestro personal médico y enfermería al reconocimiento de que este tipo de experiencias son mucho más comunes de lo que nosotros creemos, de que en el ámbito de la enfermería es una buena escuela que nos enseña que no debemos ser tan cerrados ni escépticos al respecto de estos episodios, sino que en general estas ocurrencias son mucho más frecuentes de lo que pensamos y que, de hecho, los pacientes que han tenido estas experiencias nos recuerdan fuertemente de que quizá la vida no termina con la muerte y que posiblemente haya una frontera a través de la cual podamos pasar en un futuro quizá más lejano o más cercano, pero que de alguna manera nos prepare para el momento final cuando este naturalmente llegue. Muchas gracias, muy buenas tardes o noches para ustedes en España y ha sido un enorme placer haber tenido la posibilidad de exponer en este encuentro organizado por Luis Pastor y todo su gente.